Buenas tardes y bienvenidos a la emisión del mediodía de Noticias Caracol, Primero la Gente. Los estaremos acompañando hasta las 3:30 de la tarde. Ha causado gran indignación en el país la respuesta que le dio el ministro de Salud al gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, que entre lágrimas advertía que no tenía con qué pagarle a sus trabajadores. Sí, Alejandra, es que el ministro dijo que los ricos también lloran, frase que ha tenido todo tipo de respuestas de las autoridades en Antioquia y, por supuesto, de los propios trabajadores de la salud. Alfonso Cárcamo, ¿cuáles han sido esas reacciones? Buenas tardes, adelante. Tatiana, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora por Noticias Caracol. Pues sin duda alguna hay que decir que esto ha caído como un baldado de agua fría para directivas de diferentes hospitales en el departamento de Antioquia. Pues aseguran que esto refleja el mal manejo que le ha dado el gobierno nacional a la crisis de la salud. También dicen que, por ejemplo, aquí clínicas, hospitales públicos están esperando el pago de deudas superiores a los 8 billones de pesos. Y ojo a esto, aseguran que esto afecta a ricos y a pobres. Clínicas con deudas, hospitales al borde del colapso y pacientes desesperados a la espera de atención. Ese es el telón de fondo de la crisis que golpea al sistema de salud en Colombia. En medio de ese escenario, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió el debate cuando en una entrevista con 6 AM y la W de Caracol Radio dio esta respuesta al ser preguntado por la crisis del Hospital San Rafael de Itagüí, donde su gerente lloró al explicar que no pudo pagar la nómina en diciembre. Los ricos también lloran, señor don Julio. La polémica se agudizó cuando en un consejo de ministros el mismo Jaramillo aseguró que la crisis actual en el Hospital San Rafael de Itagüí en Antioquia, por ejemplo, tiene un trasfondo político. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el Hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado, ¿cierto? Y mal administrados los hospitales. Y no hace nada la administración departamental por sus hospitales. Y está el Hospital de Itagüí, que es municipal, que está funcionando perfectamente bien. Las reacciones en el departamento no se hicieron esperar. Desde la Secretaría de Salud de Antioquia criticaron duramente al ministro y por el contrario aseguraron que la crisis golpea a gente muy vulnerable en la región. Indigna además y es un descaro que el ministro reduzca este tema a un asunto de ricos y pobres, pues la red hospitalaria no atiende a los ricos. Y si de eso vamos a hablar, ministro, de los 3 millones de personas afiliadas en Antioquia, a las EPS intervenidas, el 75% son de régimen subsidiado, más de 2 millones de personas. Son esas justamente las que el gobierno está condenando a la muerte y a la falta de atención por sus intervenciones y acciones erráticas constantes. El Hospital Alma Mater en Medellín, antes llamado Clínica León 13, reveló el crítico estado financiero en el que se encuentra y cómo esto afecta a población más pobre. Las dos EPS que componen el 80% de nuestros pacientes son 9 EPS y Savia Salud. De estas EPS, la cartera, o sea, el dinero que nos deben, está en 53.000 millones de pesos de 9 EPS y 103.000 millones de pesos de Savia Salud EPS. Esto suma 156.000 millones de pesos. Esa es nuestra cartera hoy y continúa creciendo porque seguimos atendiendo pacientes. También desde la Asociación de Hospitales Públicos alzaron la voz y advirtieron que es una salida en falso que deja ver la realidad del manejo que el gobierno nacional le ha dado a la salud. Unas palabras desafortunadas del ministro que definitivamente no reflejan la situación actual que se está viviendo en el sistema de salud. Incluso revelaron que el panorama es dramático en cuanto a deudas con 125 hospitales públicos en Antioquia. Todas las EPS le adeudan a los hospitales públicos de Antioquia cerca de 2 billones de pesos. Esas deudas están representadas en su gran mayoría en deudas viejas que se tenían antes de la intervención de las EPS. Las EPS, si bien han venido pagando la cartera corriente,
La mayor cartera es aquella que estaba de antes de la intervención, que está por encima del billón de pesos. Más allá de ricos o pobres, en Antioquia los hospitales públicos y clínicas siguen esperando pagos superiores a los 8 billones de pesos que les deben las EPS. Tatiana y televidentes, y es que en medio de la búsqueda de todas estas reacciones por parte de los hospitales, pues nos encontramos que la crisis no solamente es financiera, sino también de relaciones entre hospitales y el gobierno nacional. Pues aseguraron muchos que no hablaban frente a los micrófonos de Noticias Caracol por miedo a retaliaciones del gobierno. Muy grave, Alfonso, y además de la indignación que ha causado entre las autoridades, también los empleados y los usuarios han expresado su rechazo. Mariana Rodríguez, ¿qué dicen ellos que son pues justamente los principales afectados? Tatiana, lo primero que dijeron los pacientes y el personal médico del Hospital San Rafael de Itagüí es que no son ricos, que por el contrario, la mayoría de personas que llega a este centro asistencial son de escasos recursos, que la riqueza que tiene este hospital es el amor y la vocación por la misión médica que siguen cumpliendo cada día, aun cuando no reciben pagos desde octubre, aun cuando muchos de los empleados no tienen un pasaje y a veces ni siquiera un plato de comida para poder terminar su jornada laboral. Aquí les contamos el verdadero panorama que viven los empleados y el personal médico del Hospital San Rafael de Itagüí. Los empleados del Hospital San Rafael de Itagüí no recibieron nada bien la afirmación del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Los ricos también lloran. Cuando le preguntaron por la grave situación del centro asistencial, que no ha podido pagar sueldos desde octubre por las deudas de las EPS. Le preguntamos al enfermero Jorge Álvarez si era rico. Somos ricos en vitaminas y en correr porque no hay más. Aquí estamos trabajando con las uñas y atendiendo a todo mundo. Aquí no se le niega atención a nadie. El Hospital San Rafael de Itagüí es público. La mayoría de personas que llegan aquí son de escasos recursos. Yo soy pobre, estoy hospitalizada en las urgencias de San Javier. Me remitieron para una ecografía aquí. Entonces, no, yo no me considero rica en ningún momento. Si fuéramos ricos o pobres, todos necesitamos la salud. Y si fuéramos ricos y pobres, también nos enfermamos, también nos morimos y también necesitamos un medicamento para nuestros dolores, porque a los ricos también les dan dolores. Lejos de lo que el jefe de la cartera de salud dice, los empleados son testigos de las necesidades que afrontan por la falta de pagos. Y es que hemos tenido personas que se han quedado en el parqueadero esperando en las horas de la noche, durmiendo incómodamente, sin que nosotros estemos enterados. ¿Y solo para qué? Para que al otro día puedan cumplir con sus labores, puedan venir al turno. Y no solo escasean los pasajes. Según narra el enfermero jefe que lleva más de 11 años aquí, sus servidores dividen el almuerzo para poder calmar el hambre de sus compañeros. También hemos tenido personas que entre 3 o 4 se reúnen sus coquitas, se comparten lo que traen de comer para poder 6 o 7 personas comer. Con su cruz al hombro, el personal de salud le pide al ministro Jaramillo que se ponga en sus zapatos y ayude a recuperar el sistema de salud. Y eso que sucedió en el Hospital San Rafael de Itagüí, que a propósito lleva 60 años operando, es reflejo de lo que viene sucediendo con el sistema de salud que sigue bajo máxima presión. Hospitales advierten que la deuda crece, se cierran servicios y las EPS intervenidas siguen en la mira. Pues ahí lo ven ustedes, estas son las EPS que hoy están intervenidas por el gobierno. Nueva EPS, Famisanar, SOS, Asmed Salud, EMSanar y Sabia Salud. Entre todas atienden a cerca de 17 millones de colombianos. Y aquí uno de los puntos más críticos, la deuda con hospitales públicos. Según la Asociación de Hospitales Públicos, esa cartera llega a 14 billones de pesos. Y según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda total ya estaría cerca de los 24 billones de pesos. Y esto explica parte del colapso. Más de 16.000 servicios médicos han cerrado entre 2024 y 2025, esto según la Unión de las IPS de Colombia, es decir, menos capacidad de atención para los pacientes. ¿Qué otros dramas está generando esto en otras entidades de salud del país? Esa pregunta nos la responde a esta hora Nicole Buitrago. Hola, Nicole.
Alejandra, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues el drama está reflejado en la cifra que les voy a dar a continuación, y es que según el sector de la salud, por cada servicio de salud que se ha cerrado en el último año se han visto afectados entre 25 a 80 profesionales del sector, dentro de ellos médicos, principalmente los especialistas, enfermeros, pero también administrativos de estas clínicas y hospitales. Las asociaciones no solo tienen una deuda acumulada por varios años que también repercute a través de esa liquidación de las EPS, sino que hoy acumulan una cartera vencida que supera esos 24 billones de pesos. La mayoría de ese monto de dinero ya supera la cartera vencida de 360 días. Lo que hoy dicen los médicos en sus testimonios es que ellos no pueden parar, no pueden detenerse para prestar esta atención en salud, no pueden negarle el servicio al paciente, aun cuando tienen dificultades con los pagos, están contratados en su mayoría bajo prestación de servicios y se tienen que ir de estas entidades por despidos injustificados sin ninguna razón. Juan Guardo representa la voz de miles de médicos que en el país están viviendo el fuerte impacto de una situación financiera que no les pertenece. Hace parte de uno de los sindicatos más amplios en la red pública de hospitales. Una crisis que viene de muchos años atrás y afecta pues en la contratación de los médicos, porque los hospitales, la forma que les queda más fácil de, digamos, de ahorrar o de mitigar todos estos problemas es con el talento humano. Es así que los honorarios de los contratistas los ajustan de manera que no se compadece con el costo de la vida, con el IPC, con el aumento del salario mínimo. Es decir, los profesionales de la salud están viendo afectado su economía debido a la crisis. Lo que describe está pasando cada día y con mayor intensidad en clínicas y hospitales. El siguiente es el testimonio de una profesional de la salud a quien protegemos su identidad por su temor a represalias o inconvenientes. Fue despedida hace tan solo unos días con varios de sus colegas. Se están haciendo cancelaciones de contratos de personal asistencial que llevaba vinculado durante tiempos muy prolongados sin ningún tipo de preaviso y sin ningún tipo de justificación, simplemente por el tipo de contratación que hay, cancelan el contrato, no hacen una renovación y la persona que estaba vinculada con la institución sale de la institución con una mano adelante y la otra atrás. El sector insiste en la necesidad de que a las entidades de salud les paguen las deudas acumuladas, paguen la cartera vencida y logren acuerdos que permitan que quienes están en la primera línea de atención reciban todas sus garantías. Los que están llorando son los pacientes especialmente aquellos más enfermos, aquellos con enfermedades crónicas que no tienen hoy sus medicamentos, y están llorando también los trabajadores de la salud. Ese llanto expresado es de muchos trabajadores de la salud que hoy no tienen sus pagos, que se les tienen deudas o que los servicios han sido cerrados. El trabajador también se ve muy afectado, ya de por sí que está contratado por prestación de servicios, pero además porque no le están pagando su salario y no tiene con qué comprar el mercado y sobrevivir y cumplir con los gastos de la vida diaria. El sector calcula que por cada servicio de salud que se ha cerrado en el último año se han visto afectados de 25 a 80 profesionales en medicina, enfermería, terapia respiratoria, pediatría, entre otros. Profesionales del sector de la salud que tienen responsabilidades como usted y como yo y que hoy están viendo fracturado ese tema de la contratación. Y le agrego un dato: hoy en Colombia más del 80% de estos médicos están contratados bajo prestación de servicios, otra deuda histórica que se suma a esta crisis financiera que los está afectando. Otra deuda más, Nicole. Se ven afectados entonces los pacientes y los trabajadores de la salud. Pues la pregunta de fondo es qué tan cerca estamos de un apagón en la atención en salud. Estamos hablando de medicamentos, cirugías, citas y urgencias. Para entender qué está fallando, nos conectamos a esta hora con Juan Carlos Giraldo. Él es el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Señor Giraldo, buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol. Y quiero comenzar preguntándole por qué hoy un paciente se queda sin medicamentos, sin citas y demás. Si eso en teoría no, en el papel está asegurado. ¿Dónde es que se está estancando la atención? Bienvenido. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos hablado sobre el enorme riesgo de llegar a unos momentos como los que estamos viviendo actualmente. Y esto lo hemos dicho porque hemos visto cómo ese problema crónico
del no movimiento adecuado de los recursos dentro del sistema de salud se ha agudizado en tiempo reciente y sobre todo, así como lo demuestran nuestros estudios de cartera, se ha empeorado derivado del funcionamiento de las entidades que hoy están en intervención, que ya aportan cerca del 80% de la cartera vencida. Entonces, lo que sucede es que los recursos no llegan oportunamente, ni llegan en la cantidad debida, ni con la periodicidad adecuada a cada una de las entidades, y eso hace que todas las instituciones, la institucionalidad, tenga que empezar a hacer una gran cantidad de maniobras adaptativas para tratar de responderle a dos conglomerados. En primer lugar, a los pacientes, y en segundo lugar, al talento humano en salud. Entonces, muchos esfuerzos se hacen desde el sector prestador, instituciones hospitalarias, clínicas públicas, privadas, prestadores ambulatorios y domiciliarios para poder mantener abiertos los servicios como lo estamos haciendo hasta ahora, pero sin embargo se está viendo que ya es insuficiente todo el esfuerzo interno y se requieren una serie de medidas de rescates por parte del gobierno nacional para garantizar que la plata llegue oportunamente y con ella se pueda sufragar los dos tipos de gastos principales, talento humano en salud e insumos, dispositivos y medicamentos con los cuales nosotros hacemos la atención. Sí, señor Giraldo, ya hablamos en instantes de esos rescates a pesar de todas estas medidas y maniobras, esfuerzos que se hacen de parte de los hospitales y demás, pero cuando un hospital dice no tengo cómo pagar nómina, ¿quién falla en la cadena? ¿La CPS, ADRES, gobierno, el modelo? ¿Quién tiene que responder hoy? Es una muy buena pregunta. Esto es multicausal. Esto no es solamente de uno de los eslabones de la cadena. Aquí se necesita que cada uno haga lo que le corresponde. Primero, que la bolsa de recursos global del sistema sea suficiente. Segundo, que las actualizaciones de la UPC sean adecuadas. Tercero, que las contrataciones con la red prestadora sean oportunas. Cuarto, que los recursos lleguen, es decir, que no se generen carteras vencidas como las que estamos viendo hoy. Quinto, que se le responda al talento humano en salud con la contratación y los salarios y los pagos adecuados. Entonces, esto tiene mucho que ver con el funcionamiento general del sistema de salud y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Hay necesidad de hacer unas adecuaciones, actualizaciones o inclusive reformas del funcionamiento de cada uno de esos eslabones para que esto mejore. Las reformas se tienen que hacer periódicamente, pero indudablemente en el inmediato plazo, lo que usted pregunta, cuando sucede eso con el talento humano o con la no disposición adecuada de unos servicios, es porque se han vencido ya muchos de los mecanismos defensivos que nosotros tenemos administrativos al interior. Y entonces ya la crisis está generando una evidente disfunción en la prestación de servicios, que es el momento al cual nosotros no queremos llegar. Y debo aprovechar para decir algo. Qué bueno que se haga un reconocimiento a todo este talento humano de salud y a todas estas instituciones prestadoras que estamos poniendo la cara y estamos trabajando para que en medio de la crisis podamos garantizar la atención segura de los pacientes. Pero tenemos que decir también, si no hay otras medidas adicionales, esto no se puede sostener durante mucho más tiempo. Sí, evitar el apagón del que hablábamos hace un instante, pero el presidente Petro habló anoche, señor Giraldo, de la posibilidad de liquidar las EPS intervenidas justamente por el gobierno, porque según él, el aval del Consejo de Estado para que se utilicen dineros corrientes de la UPC para pagar deudas viejas podría terminar de quebrar el sistema. ¿Usted qué opina a propósito de eso? Primero, el peor escenario que siempre hemos dicho, porque ya lo hemos vivido, es la liquidación de EPS sin tener unos mecanismos de salvamento como unos fondos de garantía y otros mecanismos adicionales, porque el impacto lo sufre la población, pero principalmente los prestadores de servicios de salud que se ven defraudados y no van a tener cómo recuperar todas las deudas que tienen esas entidades con el sector prestador. En la historia se demuestra claramente que en las liquidaciones, en el mejor de los casos, se puede llegar a recuperar un 10% de todo lo que le adeudan a los prestadores. Entonces, esa es una situación. Ahora, lo que pasa con el Consejo de Estado, no, el Consejo de Estado respondió a una consulta que hizo el propio Ministerio de Salud. Y esto lo que nos llevó es a una lógica que siempre había venido funcionando y que se alteró recientemente por un concepto de una entidad diferente, de vigilancia y control. Aquí lo que se dice es que se puede utilizar esa UPC hoy para pagar deudas antiguas y es lógico porque en un sistema como el de salud
la enfermedad y los ciclos de atención no dependen del calendario del almanaque. Es como si usted se enferma en diciembre, yo la atiendo al final de este mes, le doy salida al principio de enero, presento la factura en febrero y entonces van a decir que no se puede pagar la atención porque esa atención fue prestada en diciembre. No, aquí el Consejo de Estado volvió a decir, sí se puede, obviamente con unas condiciones, que las cuentas no hayan prescrito, que haya sido prestado el servicio adecuadamente y otra serie de condiciones. Creo que lo que hizo el Consejo de Estado fue volver las cosas a la aplicación normal para un tipo de recurso parafiscal como es el del sistema de salud. Creo que ahí se tiene que hacer un ajuste en ese pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud, porque precisamente la petición fue hecha por ellos y la respuesta es adecuada a lo que nosotros, inclusive como sector prestador, estábamos pidiendo que se respondiera. Es Juan Carlos Giraldo, el director de Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Pues que llegue la cura pronto, señor Giraldo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ojalá llegue esa cura inmediatamente. ¿Qué opina de la frase del Minsalud? Los ricos también lloran. Tras la denuncia del gerente del hospital de Itagüí, los leemos en @noticiascaracol. 12 del mediodía, 53 minutos. La Fiscalía se echó para atrás con la imputación de cargos al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por la presunta omisión en la seguridad del candidato Miguel Uribe. A raíz de la controversia que se ha generado, ¿qué justificación entregó el director de la entidad y la Fiscalía? Estefanía Valencia, buenas tardes. Stephanie, buenas tardes. El director de la UNP dijo que el trasfondo de toda esta controversia es político. Señaló al secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, de supuestamente estar detrás de esa decisión porque la esposa del ministro desempeña un alto cargo en la Fiscalía. Sin embargo, para el ente investigador, la fiscal actuó fuera de sus competencias. Escuchemos al director de la UNP. El tema político es que haya alguna presión por parte de personas como por ejemplo el doctor Idárraga, que se ha esforzado en los últimos días por achacarme a mí que desde la Unidad Nacional de Protección lo tenemos chuzado o que manejamos el famoso Pegasus, y pues él ostentando lo que siempre utiliza para sus cosas, de que su esposa es una alta funcionaria de la Fiscalía. Entonces yo no descartaría que pueda de pronto ser una de las razones por las cuales se está llevando este proceso de una manera que no es, digamos, normal. Añadió el director de la UNP que el ministro Idárraga no está en la línea ética y que se lo ha hecho saber al presidente Petro. Mientras tanto, son muchas las suspicacias que ha generado este reversazo que desde la misma Fiscalía se dio en esta decisión. Aquí un recuento de cómo pasó. Prevaricato por omisión. Ese fue el cargo que la Fiscalía anunció que le imputaría al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por presuntamente no haber reforzado la seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pero luego del anuncio vino el reversazo con un choque entre los fiscales. Con las horas, la fiscal 295 que anunció la imputación a través de esta carta se retractó. Allí dijo que no tenía competencia para imputar cargos y que el proceso está en manos del grupo especializado que se creó para investigar el magnicidio, pues exfiscales dicen que pudo tratarse de una falta de coordinación. La fiscal que hizo el anuncio de imputación probablemente lo hizo de acuerdo con los elementos probatorios que tenía ahí para hacer qué tipo de imputación, que teniendo obligación para proteger a alguien no lo hizo. Lo que sí se ve es que hay una especie de falta de coordinación, porque la fiscal de los delitos contra la administración pública hace su trabajo, pero no sé si fue que no informó o a nivel central no estaban enterados de lo que estaba pasando. La fiscal o el fiscal al que se le asignó el caso tenía que hacer algo, y si veía evidencias ahí importantes del delito que creyó ese fiscal que se había cometido, pues entonces lo que le correspondía era pedir la formulación de imputación. Pero obviamente ya estaba actuando por fuera de las directrices correspondientes.
La Fiscalía confirmó en este comunicado que echaron para atrás la medida de imputación de cargos al director de la UNP y que con esta determinación evitan la nulidad del caso. Además, dice el ente investigador que realizarán una mesa técnica entre los dos fiscales para lo que ellos han calificado como el fortalecimiento de una línea investigativa. La defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay, por su parte, pide mantener la imputación de cargos y fijar una nueva fecha respetando el derecho de las víctimas. Al momento, Augusto Rodríguez no tiene una vinculación formal al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y será el grupo especializado el que determine si encuentra razones, al igual que la fiscal, para imputar al director de la UNP, Lucía. Stephanie, gracias. 12 del día, 57 minutos. En otros temas, hay consternación en el país por el asesinato del profesor y asesor de la Procuraduría, Neil Felipe Cubides, cuyos restos fueron encontrados en zona rural de Usme. Allí, personal del CTI adelanta labores para tratar de esclarecer estos hechos. Julián Ríos estuvo en el lugar donde todavía hay huellas del horror de este crimen. Hola compañeros, buenas tardes. Nos encontramos en la vereda Los Oches de la localidad de Usme. Esta carretera que ustedes están observando aquí comunica a la avenida Boyacá con la antigua vía al llano. Y es aquí donde se encontró sin vida e incinerado el cuerpo del profesor Cubides. Aquí llegaron los investigadores del CTI de la Fiscalía, encontraron el cuerpo sobre esa especie de carreta. Y dicen que los delincuentes se le habrían rociado gasolina para prenderle fuego hacia las 2 de la mañana. A esa hora pasaba una mujer, un habitante aquí de la zona rural de la vereda y dio aviso a las autoridades. Todos los vecinos de este sector de la vereda Los Oches están preocupados con la seguridad de este sitio, piden mayor intervención de las autoridades. Dicen que hace mucho tiempo no ocurría un hecho como el que pasó con el profesor Cubides. Escuchémoslos. La gente que aparece por aquí muerta es que las traen, no porque aquí lo hagan. ¿Qué supieron ustedes del profesor? Yo esta noche me enteré de que lo habían encontrado y muerto, pues yo no me di cuenta. Una señora así que bajaba por ahí a las 4:30 de la mañana, dijo que estaba fiscalía y todo, pero no, hasta anoche fue que me comentaron. Yo porque salió por noticias. Claro, y es que traen muchas personas y las botan por aquí, ¿o qué? Ahorita casi no, pero al diario anteriormente eso hace, desde recién que comenzó a hacer la vía ya la nueva, eso se ha habido muertos como un berraco. Hay policía, pero hay veces se ven y hay veces no se ven, ¿sí? La información fue que la supe anoche, que me tomé una cerveza aquí arriba y ahí fue donde yo supe el cuento de que habían quemado a un señor por aquí abajo. Y este sitio, como ustedes pueden observar, es bastante boscoso, es despoblado, no hay cámaras de vigilancia ni en el sector, por eso los investigadores tendrán una tarea difícil para poder armar este rompecabezas dentro de esta investigación por la muerte del profesor Cubides, tratar con ello de dar con el paradero de los responsables y establecer las causas de este asesinato. Pues Julián, mire, ese docente asesinado también apoyaba investigaciones de la Procuraduría. Justamente por eso ha sido un fiscal especializado el que ha asumido el desarrollo de este caso, Rocío Franco. ¿Qué más se sabe y qué dice su familia que justamente acude a su velación a esta hora? Pues así como usted lo señala, estamos en el sitio de velación del profesor Neil Cubides. Pues como se deberá entender, una familia totalmente destrozada, muy tristes porque les han arrebatado a su ser querido por hechos violentos. Se ha referido su esposa a esta situación, pero también llama la atención porque es motivo también de atención de las autoridades el hecho que se haya desempeñado durante 13 años en la Procuraduría General de la Nación, en la Unidad de Investigaciones Especiales, una unidad que ofrece el apoyo a las diferentes investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. Según nos han relatado, él apoyaba varias labores que se están desarrollando en el ente, en el Ministerio Público, pero señalaban que él hacía apoyos de asesoramiento a nivel contable, pues según su hoja de vida era de ingeniería financiera, especialización en diseño y soluciones financieras, además de administración de empresas, que no tenía un caso en particular, por eso muchas de las personas descartan que tenga algún tipo de relación, pero las autoridades le ponen la lupa a este aspecto. Su esposa
pues ha querido conversar con nosotros, ha querido leer un comunicado donde expresa su máximo dolor y le ha pedido a la ciudadanía que este no sea una muerte más, que se tomen cartas en el asunto y no haya una persona más muerta por hechos violentos. Como familia, exigimos y esperamos que las autoridades, con prontitud y eficacia, adelanten las investigaciones para establecer las causas y móviles de este crimen que cegó la vida de mi esposo y capturar y condenar a los responsables. Por favor, que no haya impunidad, que Ney Felipe no sea un número más. Ya no más hijos que se queden sin padres y ya no más padres que tengan que enterrar a sus hijos de esta forma. Ney Felipe ya no está con nosotros, pero su recuerdo, amor, bondad, calidad humana y valores perdurarán por siempre. Por favor, no más violencia. Necesitamos y reclamamos seguridad y justicia. Queremos y anhelamos convivir en paz. Amor, nos vas a hacer mucha falta. Te vamos a extrañar todos los días, pero siempre estarás presente. Tu memoria perdurará. Te amamos. Nunca te olvidaremos. Eres y serás nuestro motivo para seguir adelante. Es el dolor de una familia y la Fiscalía nos ha informado que tiene, digamos, un pilar en esta investigación, es que se trataría de una organización delincuencial dedicada al hurto en diferentes modalidades, pero también están tratando de establecer si tuvo que ver o no el tema que él fuera miembro de la Procuraduría General de la Nación. 1:03 p.m. Noticias Caracol conoció el estremecedor testimonio de uno de los 5 policías secuestrados por el ELN en norte de Santander, que volvieron hace pocas horas a la libertad después de 2 semanas de cautiverio. El patrullero relata el horror y la angustia de vivir a oscuras y amarrados día y noche. César Chaparro, ¿qué le dijo el uniformado? Ana Milena, buenas tardes. Se trata del patrullero Alberto Coronel Medina. Este uniformado cuenta desde el momento que unos hombres con uniformes del ELN suben al bus donde viajaba ese 6 de enero junto con sus otros compañeros para regresar a las estaciones de Policía de Norte de Santander, y desde allí con el teléfono celular los identificaron, los bajaron y empezó su drama, su dolor como secuestrado. En ese momento pues nos encontrábamos del turno de descanso del navideño, después de disfrutar con nuestras familias, pues ya nos tocaba retomar el día 6 a las 7 de la mañana, ya con el permiso, hacia el trabajo. Ya ahí salimos a agarrar el vehículo porque todo la entrada es en vehículo. En ese momento pues ya nosotros íbamos como conciliando el sueño, ya íbamos ya como entre dormidos. Cuando en ese momento, a la mitad del camino, ya se montan unos sujetos manifestando que eran del grupo armado, del ELN. Entonces ahí nos bajan del bus, verifican los celulares, todo. Ahí es donde nos sacan y nos hacen hacia un costado, manifestando pues que éramos policías. ¿Cómo se suben ellos y cómo sabían que ustedes eran policías? ¿Iban todos en el mismo bus? Todos iban en el bus, todos. Los 4 compañeros que íbamos para el municipio de Petrolia, todos íbamos en el mismo bus. Y el otro compañerito pues que se dirigía hacia el sector de Tres Bocas. Ya iba pero ellos se subieron fue de civil, personas de civil, manifestando que eran del grupo armado del ELN. ¿Armados? Solamente uno, no más. Uno, del resto todos eran así de civil, pues con sus carrieles, con sus pasamontajes, todo, con sus bufandas. Bueno, a mí en especial me sacan por el porte. Me dice él que tengo mucho porte de policía y de ahí sacan a los otros compañeros. ¿Y por qué los otros compañeros los identifican como policías también? Pues ahí lo que veo yo es que por los celulares, no sé si fue de pronto por conversaciones que tenían de pronto los celulares o por fotos, no. O sea, ¿ellos tuvieron la oportunidad de revisar celulares de los pasajeros?
Sí. Sí, porque en todo momento les tocaba darle clave a ellos para que ellos revisaran los celulares personales. Ya ahí nos bajan, ya ahí ellos paran una camioneta de una familia y ahí nos amarran, nos vendan los ojos. En todo momento fuimos vendados los ojos, amarrados siempre, siempre, siempre. Todos los trayectos fueron ahí. ¿Después a dónde los llevaron? En una casa, eso es como una casa, eso es como un espacio de unos 4 metros como por 3 en un recinto. Y ahí nos dejan ahí, a los 5 compañeros ya amarrados, en todo momento fueron amarrados, vendados. ¿Cómo era la casa? Descríbanos un poco cómo era la casa por dentro, porque por fuera no la conocían. No, una casita, eso es un cuartico, era como de 4 metros por 3, así como en pañete, o sea, un cuartico, o sea, solo abandonado. ¿Sin ventanas? Sin ventanas, solamente una puertica nomás. No entraba aire por ningún lado. Hasta que el último día ya nos dijeron, ya nos quitaron las ventas, nos quitaron los amarres y ya nos dijeron, ya vienen las organizaciones, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y ya, ahí dieron, ya son libres, ya son libres. Lo vimos a usted con mucha emoción cuando ve a su familia, que después de tantos días apenas los ve. ¿Qué piensa? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando los ve antes de abrazarlos? No, feliz, contento, feliz. Después uno dice, son 14 días, pero parecieran como si fueran décadas, como si fueran años. Como dice uno, no, nunca se lo deseo a nadie, ni a un compañero, a nadie, nunca se lo deseo. Son cosas que uno pasa, son cosas que son duras. ¿Se le pasó por la cabeza en algún momento que les iba a pasar algo, que iban a acabar con la vida de ustedes? Siempre uno piensa, como dice el dicho, uno siempre piensa lo peor. Uno siempre piensa que el día ya, qué será, qué nos van a hacer mañana, qué irá a pasar con nosotros. ¿Pensaron en escapar? No, ya lo que mi Dios disponía de nosotros, ya está todo en manos del Señor, todo en manos del Señor. Según el parte médico más reciente, los 5 uniformados ya liberados se encuentran en buen estado de salud. Ay, César, muy dolorosos esos testimonios. Gracias por el reporte. En Cúcuta hay felicidad entre las familias de los policías liberados por el ELN, quienes cuentan cómo fue su reencuentro. Entre tanto, se siguen conociendo detalles de su liberación. Richard Quiñones, ¿qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. Un ambiente de mucha felicidad, tranquilidad y celebración que se extendió hoy hasta las horas de la madrugada. Dialogamos con Eudoro Barrera, el padre del patrullero Carlos Eduardo Barrera, uno de esos 5 uniformados que estuvo 14 días en manos del ELN. Manifestó que llegó bien de salud, logró comer, logró dormir tranquilo y también nos dijo algo muy importante: regresará a la institución, se mantendrá allí. Recordemos, Eudoro Barrera es el padre de uno de esos patrulleros que viajó hasta la zona del Catatumbo para pedirle al ELN que lo dejaran en libertad. Más allá de esto, aquí algunos de los detalles de cómo celebraron aquí en la ciudad de Cúcuta. Verlo a él, eso fue una alegría, algo que como que un peso se le descarga a uno del corazón, como que no, la alegría fue impresionante de verlos cuando ellos llegaron allá y los otros muchachos también, porque imagínense, los padres también estaban presentando el mismo dolor mío, que yo estamos en una situación muy tremenda, pues. Gracias a Dios las cosas se dieron. Duramos como hasta las 2 de la mañana pues hablando con él, bueno, dándole comida y bueno, en fin. ¿Qué fue lo primero que comió? ¿Él pidió algo en especial? Pues sí, a él le gusta la salchipollo. Sí, le dio una salchipollo, no, sí, él se la comió, no, imagínese. Es una alegría muy impresionante. El alto consejero de paz del Departamento de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, manifestó que en varias oportunidades esta comisión estuvo a punto de recibir a los uniformados, pero debido a la situación de orden público tan compleja en el territorio, fue muy difícil. Y con este gesto lo que estamos esperando es que se pueda avanzar en unos diálogos territoriales que hagan un cese al fuego de inmediato en el norte de Santander. Cuando estábamos con los familiares acá estábamos avanzando, posiblemente ese día iba a ser la entrega, pero finalizando la noche un dron, precisamente el ELN, mata a un soldado y deja herido a otros 4. El día de ayer 2 vehículos fueron incinerados entre el Carmen y el Cesar. Todo esto confluye a que las liberaciones se vuelvan más complejas.
La misión humanitaria que se encargó de la liberación de esos 5 uniformados que fue en la zona rural del municipio de Ocaña insiste en que están abogando por más personas que continúan secuestradas en manos del ELN en la zona del Catatumbo. Hoy se cumple un año del inicio del segundo mandato de Donald Trump. Un año de medidas drásticas que han significado un revolcón para Estados Unidos y para el mundo. Casi ajeno al aniversario, Trump prepara su viaje al Foro Económico en Davos, Suiza, en medio de tensiones con sus aliados en Europa por su intención de comprar o anexionar Groenlandia. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, ¿qué dice la Casa Blanca sobre los hitos de este primer año de gobierno? Margarita, pues a esta hora estamos a la espera de que el presidente Trump en cuestión de minutos debe salir porque a última hora modificaron el cronograma o el horario del día de hoy. Va a dar una conferencia de prensa aquí desde la sala de prensa de la Casa Blanca y acaban de compartir un documento, son decenas de hojas, hay que decirlo, 365 puntos o logros a juicio de la Casa Blanca por cada uno de los días de este primer año de su segundo mandato en materia migratoria, en materia de política exterior, en materia de economía. 1 a 1, 365 puntos son los que acaban de compartir. Entre esos puntos está naturalmente la nueva política exterior del presidente de los Estados Unidos de paz a través de la fuerza, que en algunos también tensiones y algunos enfrentamientos con sus más cercanos aliados en Europa. Esto particularmente por la voluntad del presidente de los Estados Unidos de quedarse con Groenlandia, que está bajo el poder, recordemos, de Dinamarca. De hecho, en las últimas horas, el mandatario estadounidense compartió una serie de publicaciones en su red social Truth. Algunas de esas publicaciones eran memes donde se veía el mapa de los Estados Unidos, pero también de Canadá, Groenlandia y Venezuela, todos bajo la bandera de los Estados Unidos. En otro meme se veía al presidente Trump clavando la bandera de los Estados Unidos en Groenlandia, pero también publicó conversaciones privadas, mensajes que le envió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su celular personal, diciéndole que no entendía lo que estaba haciendo con Groenlandia, que se sentaran a comer en París, que convocara una reunión del G7 en París para tratar de llegar a una solución. Pues el presidente Trump publicó esos mensajes y quien habló en las últimas horas desde Davos, en Suiza, fue precisamente Emmanuel Macron, cuestionando la nueva postura de los Estados Unidos frente a sus aliados. Es claramente un momento muy preocupante, ya que estamos destruyendo la estructura que nos permite solucionar la situación y los desafíos comunes que enfrentamos. Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable. La competencia de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, combinada con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como influencia contra la soberanía territorial. Se espera entonces que en minutos salga el presidente Donald Trump. Posteriormente, a las 3 de la tarde, firmará una serie de documentos y se espera que a las 9 de la noche salga hacia Suiza, donde participará en una serie de reuniones en el marco del Foro Económico Mundial, pero otra serie de reuniones con líderes entre el miércoles y el jueves. Se espera particularmente para el jueves el llamado lanzamiento de su Junta Internacional de Paz, que también ha tenido resistencia por parte de algunos países. De hecho, Francia dijo que no iba a participar. Margarita. Juan Camilo, gracias por el reporte. Quedamos pendientes de lo que diga Trump. Y es que estos 35 días le han alcanzado para mucho al presidente de Estados Unidos. Su diplomacia de mano dura, su política de imposición de aranceles como forma de presión y sus ofensivas contra la inmigración y contra las drogas le han dado un giro drástico, no solo a la realidad de Estados Unidos, también al orden internacional. El 20 de enero de 2025 empezó el capítulo Trump 2. Él lo llamó la era dorada, el regreso de Estados Unidos al escenario. ¿Y qué regreso? Este era un Donald Trump más poderoso. Con el control del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia, tenía la vía pavimentada para llevar a cabo sus promesas de campaña.
Desde su primera comparecencia ante la prensa en Mar-a-Lago, anticipó la revuelta, sobre todo en el vecindario. Se proponía recuperar el control del Canal de Panamá, anexionar Canadá y cambiarle el nombre al Golfo de México, entre muchas otras cosas. En estos 365 días ha hecho muchas de ellas, aunque parecieran traídas de los cabellos. Otras le han servido para lograr en el camino objetivos convenientes para Estados Unidos. Con su imposición de aranceles a diestra y siniestra revolucionó la economía. Muchos de ellos han sido desmontados, pero obtuvo a cambio otras prebendas. Las tensiones comerciales con China llegaron a un punto crítico por esa razón, y después se conjuró la crisis con un encuentro con Xi Jinping. También se reunió con Vladimir Putin en Alaska, y todo hacía prever una inédita cooperación entre Washington y Moscú que puso a temblar a Ucrania. Desde el inicio, Trump había hecho evidente su animadversión por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero Putin le ha resultado más duro de roer de lo que pensaba, y a pesar de sus esfuerzos, un acuerdo para Ucrania todavía parece lejos. El mandatario republicano también jugó sus cartas abiertas ante la ofensiva israelí en Gaza, con un amplio respaldo a Benjamin Netanyahu para que hiciera lo que resultara necesario. Y contra todo pronóstico, el plan de paz presentado por Estados Unidos fue acogido por las partes y se logró un cese al fuego entre Israel y Hamás. Con Irán también ha jugado duro. Aprovechó la inestabilidad de la región para bombardear y eliminar las instalaciones nucleares del régimen islámico. Y tras poner en marcha una ofensiva contra las drogas en el Mar Caribe y las costas del Pacífico, dio luz verde al bombardeo de puntos estratégicos de Caracas y la entrada de un comando especial para la captura y la extracción de Nicolás Maduro, una acción que desencadenó en la toma de control de Venezuela, un escenario aún confuso y de consecuencias imprevistas. Ahora en Groenlandia encuentra un nuevo objetivo. Pese a la oposición de los locales, de Dinamarca y de sus otrora aliados europeos, tiene la intención de comprarla o de anexionarla, dice, para garantizar la seguridad del mundo ante las pretensiones de Rusia y China. A nivel interno, Trump puso en marcha una ofensiva sin precedentes contra la inmigración en Estados Unidos, con una cascada de acciones que ha frenado de tajo no solo los flujos de indocumentados, también la llegada de estudiantes, inversionistas y trabajadores legales. Detenciones, deportaciones, la drástica persecución a los indocumentados ha convertido en un conflicto abierto con los ciudadanos en lugares como Minnesota. Trump asegura que ha puesto fin a 8 guerras, incluida la de Gaza, que no es un fin, sino un comienzo. También la de Armenia y Azerbaiyán, y la de Tailandia y Camboya, entre otras. Este año se consideraba a sí mismo merecedor del Premio Nobel de Paz, que le fue concedido a María Corina Machado y que terminó en su escritorio por razones muy distintas. Al mando de Donald Trump, hoy se cumple un año que parecen 10, por lo intenso, por lo imprevisto, por lo turbulento. Para entender más sobre los efectos de este gobierno, tenemos a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, tan determinantes y tan polémicas como sus acciones en política exterior han sido las acciones a nivel interno en la política migratoria. ¿Cuáles son las cifras y cuáles son los resultados? Margarita, buenas tardes. La migración fue una de las promesas del presidente Trump en su campaña y ha sido un tema polémico porque las cifras son muy altas. Tenemos que hay más de 70.000 arrestos y aquí lo interesante es que estos arrestos no se dieron solamente en la frontera, como era de esperarse frente a la gente que pretendía entrar de manera ilegal, sino dentro del país por el aumento de las redadas de ICE, la agencia que controla la migración en Estados Unidos, y han sido violentas. Veíamos ahorita en la nota Minnesota, ahí mataron a Renee Good hace 2 semanas y esto generó protestas que siguen hasta el sol de hoy. También ha habido un aumento en el número de deportados y todo esto lleva a que el americano promedio hoy en día, el 52% de ellos dice que no aprueba la gestión de Trump en la materia migratoria y que se les ha ido la mano. Y paradójicamente Donald Trump fue elegido por razones mayoritariamente internas, el tema económico. La gente tenía enormes expectativas y preocupaciones en esa materia. ¿Cómo le ha ido en economía?
otra de sus promesas de campaña, Margarita, y es que hace un año, cuando fue elegido, cerca del 70% de la gente pensaba que ese era el problema más grave que tenían. Hoy esa cifra ha bajado a un 60%. Y si bien vemos que se ha aliviado en algo la inflación, la percepción de la gente es que la economía sigue siendo su principal problema. Y aquí muchos de ellos hablan de que el presidente Trump está más interesado por lo que pasa afuera de sus fronteras y no adentro de sus fronteras. Por eso, en la última encuesta de CNN, solamente una tercera parte de los americanos, cerca de 100 millones, aprueban lo que está haciendo en materia económica el presidente Trump. La mayoría no lo hace. Y finalmente, hablemos de política exterior y hablemos de nuestra región, que ha sentido especialmente las turbulencias de las decisiones y del nuevo enfoque de esa doctrina Monroe revivida, rescatada y adaptada para estos tiempos. América para los americanos es el corazón de la doctrina Monroe. Hoy el presidente Trump está adecuando esa doctrina a sus propios intereses. Por eso ahora hablamos de la doctrina Donroe, Don de Donald, la doctrina de Donald Trump. En ella, mantener a los extranjeros fuera de la región sigue siendo clave, sobre todo cuando hablamos de China. Y aquí fue importante lo que pasó precisamente con Panamá, cuando quiso retomar el control del canal. ¿Por qué? Porque los chinos administraban parte de sus puertos y los logró sacar. La seguridad ha sido clave para esta nueva doctrina del presidente Trump, sobre todo el tema de drogas y de fentanilo. Por eso las conversaciones con México, las críticas, hay que decirlo, a Colombia, y recordemos que sacó a Nicolás Maduro por narcoterrorista y líder de un cartel narcotraficante. Ahora, si hablamos de Venezuela, viene el tercer componente de esta nueva doctrina Donroe, y es que los recursos de la región deben servir para el beneficio de Estados Unidos. Y aquí estamos hablando de petróleo, minerales críticos y tierras raras, también importantes en Venezuela. Gracias, Teresita. Ahora todo el mundo hace apuestas sobre los 3 años que vienen. Y las medidas adoptadas por la administración Trump, tanto en Estados Unidos como en el exterior, han estado rodeadas de polémica. Pese a ello, muchos destacan su audacia y la coherencia con sus promesas de campaña. En nuestra emisión de la mañana, Kevin Whitaker, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, analizó algunos de los aciertos y desaciertos de estos 12 intensos meses. Lo que hemos visto es un presidente que está operando sin frenos, sin breques. Ni las Cortes ni el Congreso ha podido interponerse y hacer que no hace lo que quiere hacer. Hay indicaciones que esto está cambiando. Hubo una iniciativa en el Congreso para insistir que se apliquen los war powers, que pide permisión para hacer más acciones bélicas en Venezuela. Pero la verdad es que estamos hablando de un presidente en que las instituciones no están funcionando para limitarse. ¿Usted cree que Trump ha redefinido ese término de diplomacia internacional? Mire, hay que leer muy bien lo que emitió la presidencia el 5 de diciembre del año pasado. Es la estrategia de seguridad nacional nueva. Y eso indica claramente de que nosotros estamos operando solo, que el hemisferio nos pertenece a nosotros. Y eso quiere decir 2 cosas principales. Uno, que vamos a mediar cuáles otros actores extrarregionales pueden actuar acá. Y 2, que los recursos de la región pertenecen a nosotros o tenemos acceso prioritario a estos. Y eso va completamente al lado de los sistemas internacionales que se creó en años pasados, OTAN, ONU, FMI, etcétera. En los 3 años que vienen, entonces, veremos una política internacional aún más agresiva. ¿Podríamos esperar acciones de intervencionismo en otros lugares? Es posible. Incluso el presidente ha hablado de eso. En su primer mandato, Trump estaba guiado mucho por la doctrina de nada más de los forever wars, las guerras que duran para siempre. Dice ahora, y dijo claramente el día después de la acción en Venezuela, que no le tema nada lo de botas en la tierra. Está contento, puede seguir con eso. Y hay otro factor que es muy importante en eso también. Es muy común para los presidentes estadounidenses enfocarse en el exterior en su segundo mandato.
En este caso, obviamente, hubo una separación por Biden, pero es el segundo mandato de Trump. Y es porque la parte doméstica es mucho más complicada, es mucho menos apto a ser influenciado por el poder ejecutivo que tiene la presidencia. En cambio, en el exterior hay mucho más espacio para maniobrar y obviamente Trump ha descubierto eso y está interesado en continuar. ¿Quién le pone los límites? ¿Para qué los organismos internacionales? ¿Qué papel van a jugar durante estos 3 años? Descarto lo de las organizaciones internacionales. No le paga mucha atención la administración Trump. Hay 3 factores que se pueden identificar: los medios, el Congreso, las Cortes y los aliados, principalmente los europeos. Un factor final, si puedo, es el calendario congresional. Habrá elecciones en la tercera parte del Senado y la Cámara de Representantes en noviembre de este año. Si hay cambios en eso, si los demócratas ganan una o las 2 de las cámaras, eso va a ser otro freno, otra posibilidad de limitarse a las acciones del presidente Trump. A esta hora es noticia el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre los 26 cuerpos que llegaron a Villavicencio Meta tras las confrontaciones entre las disidencias de Iván Mordisco y alias Calarcá. Confirma la entidad que no hay menores de edad entre los muertos y que los cuerpos corresponden a 21 hombres y 5 mujeres que continúan en proceso de identificación por parte de 3 unidades departamentales para posteriormente ser entregados a los familiares. A esta hora la noticia en Villavicencio es que aquí a las instalaciones de medicina legal están llegando familiares de las 26 víctimas que murieron en los enfrentamientos que se presentaron entre las disidencias de las FARC en el sector de El Retorno Guaviare, en este municipio. También están a la espera de que se identifiquen para que le entreguen sus familiares y hemos conocido que posiblemente hay menores de edad, pero esto está por confirmar hasta que lo entregue medicina legal en el reporte oficial. También la defensora del pueblo incluso había advertido mediante la alerta 100125 sobre esta situación en esta parte del país. A esta hora en Bogotá es noticia la declaración del alcalde Carlos Fernando Galán, que dio como desierta la licitación para la segunda línea del metro. Manifestó que hasta hoy a las 10 de la mañana los proponentes debían presentar sus propuestas. Sin embargo, el único que quedaba a la fecha no presentó ninguna. ¿Qué va a pasar entonces con la segunda línea del metro? Pues tanto la alcaldía como la empresa Metro manifestaron que se abrirá una nueva licitación internacional que se divulgará para el mes de febrero, se abrirá para el mes de marzo y se espera que se adjudique en el primer trimestre de 2027. Y según el cronograma, pueda entrar la segunda línea del metro en operación para el año 2035. A esta hora la noticia en el Bajo Cauca antioqueño es la desactivación de varios artefactos explosivos en la troncal de Occidente, a la altura del corregimiento Las Palomas, en el municipio de Valdivia, Antioquia. Tropas de la 11ª Brigada del Ejército realizaron las labores de ubicación de estos artefactos explosivos y procedieron a detonarlos controladamente. Dice el Ejército Nacional que pertenecerían al ELN, con el cual pretendía atacar a la fuerza pública. A esta hora en Bucaramanga, empresas transportadoras suspenden la ruta desde esta ciudad hacia Cáchira, norte de Santander, por la presencia de grupos armados sobre la carretera. Según los conductores, 2 buses fueron retenidos en el sector de La Vega y La Primavera por supuestos integrantes del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Los pasajeros fueron amenazados y bajados de los vehículos durante varios minutos en la jornada de la mañana y de la tarde de este lunes. Por esa razón, la empresa Flota Cáchira suspendió la ruta porque asegura que no puede garantizar la seguridad de los pasajeros ni de los conductores. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 1:30 p.m. El Gobierno Nacional ya expidió el decreto que elimina la prima especial a los congresistas a partir del próximo semestre. Juan David Ríos nos cuenta en qué consiste esta prima y de cuánta plática estamos hablando, Juan.
Alejandra, estamos hablando de aproximadamente 16 millones de pesos mensuales que le llegan a los congresistas hoy en día por esta prima especial, que a partir entonces del 20 de julio del 2026 ya no van a recibirlo. La nueva legislatura, justamente el Gobierno Nacional publicó este decreto en el que menciona que se deroga el decreto 2170 del 2013, por el cual se reconoce una prima especial de servicios para los miembros del Congreso. En esa época, esta prima especial servía para auxilios de vivienda, auxilios de transporte, de traslado a todos los congresistas que no se encontraran viviendo en la capital. El Gobierno Nacional, el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó la decisión de derogar este decreto. Ya no se le va a pagar esta prima especial a los congresistas de aproximadamente 17 millones de pesos mensuales a partir justamente de la nueva legislatura. Gracias, Claudia. 1:32 p.m. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero la gente, esperen. 1:42 p.m. Hoy es 20 de enero y faltan exactamente 46 días, 18 horas, 17 minutos y se descuentan los segundos para un día trascendental para la democracia colombiana. En la primera jornada electoral de este año, los colombianos van a asistir a las urnas a elegir candidatos de la consulta interpartidista y también Congreso de la República. Nosotros estamos listos en la Plaza Caracol con los candidatos, pero antes vamos a conocer, antes de ir con usted, Juan David, vamos a conocer con María Camila Roa cuáles son esas movidas políticas que usted tiene en el radar de la política. Muy buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, 1:43. Vamos a empezar con el que es ya el tablero final de los candidatos avalados por firmas por parte de la registraduría. Después de revisar 28 millones de firmas, finalmente estos fueron los que cumplieron con ese requisito de 635.216 firmas. Los ven ustedes en pantalla. Está Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Santiago Botero, David Luna, Mauricio Liscano, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Luis Gilberto Murillo. Vamos a pasar aquí a ver a Claudia López, Carlos Caicedo, Abelardo de las Priella, Sondra McCollins, Leonardo Huerta, Felipe Córdoba y Daniel Palacios. Independientemente de si quieran o no participar en una consulta, ellos ya tienen garantizado su espacio en el tarjetón. Hasta el momento de estos, solo 5 tienen ya puesto fijo en esas consultas. Vamos a ver cómo reaccionaron los últimos 6 en obtener este aval. Lo que viene es una batalla muy dura y difícil para definir entre la democracia y el comunismo. Yo voy a defender a muerte tus libertades y derechos, así no pienses como yo. Y le voy a traer prosperidad y seguridad a todos los colombianos. Y lo sabes. Yo estoy firme con la familia, estoy firme con los jóvenes. Sí se puede. Gracias Colombia, gracias mujeres de hierro que han confiado en que voy a liderar este proceso por ustedes. Más de 26 millones de mujeres colombianas que quieren una nueva historia, que quieren transformar este país con esta energía de mujeres de hierro y estos colombianos que no le temen a las mujeres empoderadas. Colombia tiene otras opciones distintas al odio de los que se hacen llamar de derecha y de izquierda. No podemos seguir construyendo la política con sagas y venganzas, pensando en llegar a la presidencia para vengarnos del gobierno actual o los gobiernos anteriores. Volver a confiar. Confiar es saber que no estamos solos, que hay alguien o algo en quien podemos apoyarnos sin miedo. Es construir puentes en lugar de muros, caminar con la certeza de que no nos soltarán la mano. Confiar no es ingenuidad, es reconocer el valor de la honestidad y la lealtad. Es una realidad, es un hecho. El movimiento Rescatemos a Colombia ha sido avalado por la registraduría. Fueron más de 1.300.000 colombianos que creyeron en este gran propósito y hoy nos hacen oficialmente candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Y vamos a hablar ahora de Paloma Valencia, que está hoy desde muy temprano en Cúcuta. Empezó con un recorrido en Cenabastos, donde habló con la gente, luego almorzó con comerciantes de la capital norte santanderiana y mañana llegará a Boyacá, donde tendrá un almuerzo con diferentes sectores productores del campo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, candidato al Senado, la ha acompañado en todos estos recorridos. Y desde aquí quiero decirles, tenemos todo el compromiso con esta región. Uno de los temas que a uno más le duele
es pensar que Norte había conocido vivir en seguridad y que claro que había problemas, pero veníamos avanzando. Pero ahora lo que estamos viendo es que regresa la extorsión, regresa el miedo, regresan las fronteras invisibles en nuestros barrios. 1:46, hacemos una pausa en el radar de la política y nos vamos directamente a nuestra Plaza Caracol porque Juan David Ríos tiene invitado. Juan David, adelante. María Camila, un saludo para usted. Tarde lluviosa aquí en Bogotá, pero aún así la Plaza Caracol continúa. Estamos justamente con Gustavo García, candidato del Frente Amplio Unitario. Candidato, bienvenido aquí a Plaza Caracol. Y bueno, usted fue incluso ministro del Interior del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué cambiar justamente del Ejecutivo al Legislativo? Bueno, Juan David, nosotros trabajamos de manera muy importante en el Ministerio del Interior por lograr muchas de las reformas sociales. Queremos llegar para hacer que eso sea una realidad. Usted incluso cuando estaba de ministro estaba apoyando mucho el proyecto de reforma rural. Llega al Congreso, usted busca llegar al Congreso con el partido de Frente Amplio Unitario. ¿Y qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué va a pasar con la reforma rural integral? Bueno, en el ministerio avanzamos con cosas muy importantes para el campesinado, el campesino como sujeto de derechos, algo histórico. También logramos, por ejemplo, el tema de la reforma rural integral, el acto constitucional y una ley. Nos queda pendiente una que llegaremos a hacer. Pero también adelantamos temas tan importantes como la creación de la Comisión Mixta Campesina. Sabemos que estos avances todavía son insuficientes y queremos llegar al Senado de la República a dar esos debates para lograr la justicia en el campo, que la gente tenga tierra en Colombia y, por supuesto, dar una mejor institucionalidad que la haga más productiva, más asistencia técnica y mejores condiciones para los campesinos. Usted ya habla de justicia rural, de justicia en el campo, pero también habla de un proyecto de poder en el barrio, ¿no? ¿De qué se trata este proyecto? Mire, en el Ministerio del Interior habían dos políticas, la legislativa y la organizacional. Organizar la sociedad. Yo trabajé con los comunales, con las veredas, con los barrios, y quiero llegar al Senado de la República para darle poder al barrio, para que esos líderes sociales tengan cómo solucionar los problemas de su barrio, de su vereda, y así hacer que esa base social tenga mejores condiciones de vida. ¿Qué va a pasar justamente con las personas que se encuentran en ciudades lejanas, en los sitios apartados de Colombia? Usted que fue ministro del Interior conoce sus realidades y ahora que quiere llegar al Congreso, pues ¿cómo va a hacer para impulsar justamente el apoyo a ellos? Pues justamente eso es lo que nosotros queremos hacer. La gente ya no quiere solamente que les den las soluciones, quieren ser parte de ellas. Y nosotros el Frente Amplio quiere unir la sociedad, darle herramientas para que la gente se junte, el sector público con el sector social, y podamos cambiar el territorio. Eso es lo que queremos, empoderar al campesino, empoderar al líder comunal, al líder de barrio, para que podamos hacer una mejor Colombia. Mire, obviamente, candidato, hay muchas dudas frente al por qué el pacto histórico no fue encaminado con el Frente Amplio, porque son de las mismas vertientes, de la izquierda, ¿no? Aquí es preciso para que usted hable, por supuesto, a los que quieran votar por usted, de esa diferencia y cómo se encuentra la izquierda hoy en día en el Congreso. Mira, el Frente Amplio es una nueva coalición que busca darle un sentido liberal a las cosas. Entonces, vemos que el Partido Liberal se fue a la derecha a hacer pactos con Álvaro Uribe. Por eso los liberales, que nos sentimos liberales de ideas, de corazón, estamos en el Frente Amplio. Pero también hay mucha gente que está, que está de acuerdo con las ideas del presidente Petro, pero no se siente identificado con el pacto. También las recogemos en el Frente Amplio y, por supuesto, esos sectores sociales que no están ni a la izquierda ni a la derecha, pero que juntan la intención de salir adelante. Entonces, nosotros hemos consolidado en el Frente Amplio esa opción de centroizquierda progresista que va a sacar adelante Colombia y que va a representar esa ala de centroizquierda que hoy en día no está representada porque todos los partidos, por hacer la oposición a Petro, se fueron para la derecha. Poder rural, poder en el barrio, dice usted, reforma rural. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, con las movilizaciones de los indígenas. Usted en el ministerio estuvo a cargo de esto también. ¿Cómo va a ser desde el Congreso para una movilización de los indígenas o preservar justamente los derechos de las personas que llegan a ciudades como Bogotá? Bueno, yo creo que el tema de movilización y derecho de protesta debe trabajarse de una manera muy focalizada y tiene que ver con empoderar a los territorios. Muchas de las marchas, muchos de los conflictos sociales que se presentan en el territorio es porque los alcaldes y gobernadores no tienen las herramientas para darle la solución. Nosotros queremos que haya más descentralización, por eso avanzaremos también en la ley de competencias y de transferencias
para que los alcaldes, los gobernadores tengan cómo solucionar los problemas y así evitar que el conflicto social se convierta en conflicto, el conflicto social regional se convierte en conflicto nacional. Ley de competencias que continúa en el Congreso de la República. Para finalizar, Gustavo García, ¿cómo lo encontramos a usted en el tarjetón? Bueno, nosotros somos el Frente Amplio, estamos en el logo anaranjado que está abajo a la izquierda y encabezamos la lista con el número 1. Acompáñenos para construir juntos un horizonte común. María Camila, Gustavo García, el Frente Amplio Unitario, aquí en Plaza Caracol. Ya vuelvo con usted, Juan David, a la Plaza Caracol, pero mientras tanto, en el radar de la política vamos a escuchar el insistente llamado de Claudia López para que se conforme una tercería que nazca de una consulta de centro. Ella ha dialogado mucho sobre esto con Juan Fernando Cristo, con Mauricio Armitage, pero escuchen cómo sigue extendiendo el llamado a Sergio Fajardo, que nos dicen está inamovible en su decisión. Eso necesita una tercera consulta, una alternativa de la gente. He invitado a esa propuesta a Juan Fernando Cristo, a Mauricio Armitage y a Sergio Fajardo. Personas todas que hemos gobernado con decencia, sin corrupción y logrando los resultados que nos propusimos para la gente. Espero que Sergio cambie de opinión y acepte venir a esta consulta. Pero en todo caso creo que debemos hacer la consulta con él o sin él. Recordemos que hay plazo hasta el 6 de febrero para inscribir las consultas y por primera vez todas van a salir en un mismo tarjetón. Y hoy se dio esta reunión muy importante. La Comisión Nacional de Garantías Electorales, donde las autoridades fijan medidas de cara a las elecciones. Allí el registrador, que lo ven ahí, Hernán Penagos, hizo un llamado muy importante a los partidos para que acompañen el sorteo de jurados de votación para las elecciones del Congreso. Ese sorteo será este 21 y 23 de enero. Pero vamos directamente al Hotel Tequendama porque Alejandro Cortés estuvo allí en esa reunión. Alejandro, adelante con los detalles. María Camila, buenas tardes. Pues justamente acaba de terminar esta comisión para el seguimiento de los procesos electorales. Estuvo acompañada, por supuesto, por parte de delegados y líderes de partidos políticos del territorio nacional, pero también del gobierno nacional, precisamente el Ministerio del Interior. Alertas por parte de la misión de observación electoral en materia de seguridad. Departamentos como Cauca, Antioquia y la región o subregión del Catatumbo, pues precisamente son las que más preocupan, adicionalmente a la frontera con Venezuela. También tenemos presencia de una guerrilla binacional. Dependiendo de lo que pueda pasar en el vecino país, podemos tener retorno de dirigentes, guerrillas desde Venezuela, ver cuál es el impacto que pueda tener en frontera, pero sobre todo lo que vale la pena es poderle hacer un seguimiento para brindar garantías desde La Guajira hasta Bichada. También la directora de la MOE aseguró que pues acompaña la decisión de que sea un tarjetón unificado para las consultas de este próximo 8 de marzo. Asegura que mejora y garantiza el secreto al voto y también la seguridad de muchos colombianos, pero también se refirió a los topes y también la reposición de votos por parte de estas elecciones que aumentó drásticamente. El tope de la consulta para poder gastar los candidatos el año pasado era de 6.000 millones de pesos. El tope establecido para las consultas este año es de 18.000 millones de pesos. La reposición de votos para las consultas del año pasado era 2.555 votos. La reposición de votos para las consultas que se realicen este año va a ser de 8.287 votos. Desde el Ministerio del Interior y también de Defensa están analizando cuántas personas o cuántos uniformados estarán acompañando precisamente todos estos puestos de votación que ya el registrador confirmó serían más de 13.000 a nivel nacional. Alejandro, gracias. 1:55. Volvemos inmediatamente a la Plaza Caracol porque Juan David tiene invitado que quiere repetir en el Senado de la Alianza Verde. Juan David. Sí, señora, y hablamos de Gustavo Moreno, quien es ya senador, que quiere regresar, por supuesto, al Senado el próximo semestre por la Alianza por Colombia, que está liderado, por supuesto, por Alianza Verde. Senador, ¿por qué quiere usted volver al Congreso de la República? Bueno, Juan David, muy buenas tardes a todos. Porque Dios me permitió hace 3 años y medio de ser el senador, uno de los senadores más jóvenes de Colombia. Llegué con cerca de 30 años, un joven barranqueño. Dijimos que iba a llegar una nueva energía al Congreso de la República, al Senado, a sacar leyes, porque para eso eligen a un congresista, a un senador. Hemos radicado cerca de 15 proyectos de ley, de los cuales 4 ya son leyes de la República. Soy el senador que sacó adelante la ley de cárceles productivas para que todos los presos, los privados de la libertad, trabajen desde los centros carcelarios y no siguieran delinquiendo, y hoy todas las cárceles son productivas.
Sacamos adelante la ley de motos para acabar el negocio de las grúas, de los patios que perjudicaban a 11 millones de colombianos. Estamos sacando adelante la ley de las tarifas de energía. Cerca de 10 millones de colombianos viven al calor, viven en tema de altas temperaturas y montaron un negocio a costillas de los colombianos. Por eso queremos volver al Senado de la República y seguir trabajando y siendo la voz de gente que no tenía una voz en el Congreso de este país. Bueno, senador, usted habla de las leyes que las ha sacado, pero ¿le ha hecho monitoreo a esas leyes? Por ejemplo, la ley de cárceles productivas. ¿Ha funcionado lo que usted está planteando justamente en las cárceles? Mire, ya desde la cárcel La Picota, la cárcel La Modelo, aquí en Bogotá, se están fabricando cerca de 84.000 prendas de vestir. Los empresarios están llevando su maquinaria a las cárceles. La ley decía o dice que todo lo que se produzca al interior de un centro carcelario y penitenciario no va a tener IVA. Esto está permitiendo que las empresas lleven su maquinaria a las cárceles y pongan a los privados de la libertad a trabajar, que ellos mismos se paguen su comida y su dormida. Un privado de la libertad nos vale cerca de 2.700.000 pesos mensuales. Ya es ley de la República y lo logramos en 3 años y medio. Impulsamos la ley de motos, de acabar las inmovilizaciones por infracciones menores, que las grúas y los patios tenían un negocio a costillas de los moteros. 11 millones de colombianos tienen una moto y el 66% trabajan con su moto y su herramienta para sacar su familia adelante. Y esta ley que usted habla de la SIM Card, que es justamente para evitar la extorsión en Colombia, ¿de qué trata ese proyecto, esa ley que se menciona? Mire, Juan David, hoy un colombiano va a comprar una SIM Card y no le piden ni el nombre ni la cédula. El delincuente compra 20, 30 SIM card, hace la llamada delictiva, pide al Nequi, David Plata, extorsiona a un colombiano. El delito más cometido en Colombia es la extorsión. Por ende, vamos a acabar ese delito. Todo colombiano, toda persona que vaya a comprar una SIM card, un número telefónico, una SIM en Colombia, debe tener nombre, cédula, identificación biométrica de quien compró esa SIM card, ese número telefónico, y así vamos a acabar un delito como la extorsión, porque quien compró y pertenece a ese número telefónico debe responder por esa llamada extorsiva o esa llamada delictiva, y así vamos a reducir. Montaron call centers desde los centros carcelarios, el 66% una llamada extorsiva la hacen desde la cárcel y la vamos a acabar. Sí, senador, obviamente hablamos de hacer leyes, de sacar leyes, que es una de las principales reglas de órgano legislativo, pero también es un control al Ejecutivo. ¿Cómo va a ser el próximo semestre si usted llega justamente al Senado nuevamente? Mire, hemos sido la voz de muchos colombianos. Desde el Congreso de la República hemos defendido temas que le interesan a los colombianos. No llegamos a pelear si es de izquierda, si es de derecha. Nos hemos matado durante 200 años peleando si eran liberales, si eran conservadores, si eran guerrilleros, si eran paramilitares, y hoy una pelea. Llegamos a sacar leyes que le sirvan a la gente. Hemos sido esa voz de mucha gente que no tenía una voz en el Congreso, senadores que llevan 30, 40 años durmiendo y engordando en el Senado. Llegamos con la nueva energía a trabajar, a hacer leyes, y hoy le podemos decir a los colombianos que vamos a hacer también ese senador que va a acabar el negocio de las fotomultas en Colombia. En Bogotá, solo 130 cámaras que montaron un negocio a costillas de los colombianos. Senador, rápidamente, ¿cómo lo encontramos en el tarjetón? Oiga, soy el número 20. El 20 de julio es la independencia de nuestro país. Y es por eso uno de los días más importantes de Colombia. Por eso soy el número 20 del Partido Verde, el girasol. Usted busca en el girasol, y el número 20, el senador que va a acabar también el cobro de los servicios de reconexión de agua, de luz, de gas, que hoy tienen un negocio también a costillas de millones de colombianos que viven la inclemencia de pagar el agua, la luz, pero aparte le toca pagar también la reconexión, que es mucho más costoso. El número 20 del Partido del Girasol. Así es. Gustavo Moreno, senador de la Alianza Verde, quiere llegar nuevamente al Senado de la República. Juan David, y seguimos con el radar de la política porque hoy el Consejo Nacional Electoral habló de las garantías para las elecciones que se avecinan y resaltó algo muy importante, y es la importancia, lo relevantes que son los testigos electorales en este proceso. Por eso vamos a ir con nuestra compañera Luisa Polo, que habló con el presidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dijo el presidente, Luisa? María Camila, buenas tardes. Habló de varios temas. Por un lado, de una preocupación propia que tiene sobre el tarjetón único para esta consulta interpartidista del próximo 8 de marzo. De estas consultas, dice que se puede prestar para confusiones por parte de los votantes tener un único tarjetón, pero que es algo propio, que él piensa que mañana en sala plena del Consejo Nacional Electoral debatirá con los otros magistrados sobre este punto. Entre otros temas, también habló de que hasta hoy o en este momento
no hay ninguna solicitud de revocatoria para ningún candidato ante el Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que dijo el magistrado. Porque es la primera vez en la historia que vamos a tener en una misma tarjeta las dos consultas. Y estamos a 40 días de las elecciones y lo que necesitamos es que las personas tengan la posibilidad de tener claro cómo se va a hacer ese proceso. Van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino solo una, porque marcar las dos va a anular ese voto. Entonces, la preocupación mía es el tiempo de capacitación que tenemos para poder llegarle a todo el pueblo colombiano, que sepa que van a poder participar, pero la pedagogía de cómo se va a marcar es fundamental para que no haya muchos votos nulos y no válidos. También habló sobre los observadores internacionales. Dijo que las elecciones contarán con la participación de 150 observadores de la Unión Europea, también de Estados Unidos y de la OEA. Y frente a los testigos electorales, habló que el próximo jueves el Consejo Nacional Electoral explicará o socializará una herramienta que pondrá a disposición para la capacitación de los testigos. María Camila. Estaremos muy atentos a esa información importante. Hasta aquí el radar de la política, pero atentos porque llega nuestro dato de pedagogía electoral. Feliz tarde. ¿Hasta cuándo puedo inscribirme para votar? El plazo de inscripción para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas ya venció. Para las elecciones presidenciales, el plazo es el 31 de marzo del 2026. El trámite se puede realizar en los puntos habilitados como centros comerciales, instituciones educativas y espacios de alta afluencia de público. Si se encuentra en el exterior, se debe inscribir de manera virtual en el siguiente enlace. Y si va a votar por primera vez, no necesita inscribirse, solo debe consultar su puesto de votación en www.registraduría.gov.co. La inscripción de la cédula le permite cambiar su puesto de votación si se mudó de ciudad, de barrio o si salió del país. Actualice sus datos y asegure su voto. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. 2 de la tarde, 12 minutos. Es viral en redes sociales una información que advierte sobre una nueva clasificación de la OMS que en relación a los embutidos y el cáncer. Doctora Fernanda, muchos estamos atentos a qué traduce eso. Bueno, les voy a contar, buenas tardes para todos. Se está moviendo como si fuera algo nuevo y alarmante. Y realmente esta clasificación de las carnes procesadas en el grupo 1, es decir, en el grupo de mayor evidencia sobre su relación con el riesgo de cáncer, existe hace más de 10 años. Entonces, no es nuevo. Pero vale la pena recordar que esta clasificación se basa en evidencia suficiente obtenida a partir de múltiples investigaciones y estudios que muestran que por el hecho de ser procesadas, es decir, que han sido sometidas a ahumados, curados, fermentación, entre muchos otros, eso es lo que ha mostrado que puede ser carcinógeno para los humanos. Pero todo en contexto, no es que si usted se come una salchicha de vez en cuando ya le va a dar cáncer. Aquí en estos temas siempre van a importar la frecuencia y la cantidad de consumo. Las carnes procesadas como salchichas, jamón y embutidos han sido vistas como un alimento poco saludable por la Organización Mundial de la Salud. Desde el 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer las ubicó en el grupo 1 de carcinógenos, es decir, en el mismo nivel de evidencia que el tabaco y el asbesto. Y lo cataloga diciendo, yo tengo la oportunidad con este producto, con esta sustancia, tengo un riesgo de estar asociado con cáncer. Pongo un ejemplo, el tabaco es tipo 1, el Helicobacter pylori es tipo 1. Hoy las carnes procesadas son tipo 1 también, aunque esa información la disponemos hace más de 10 años. Eso sí, debe quedar claro que esta relación entre embutidos y cáncer tiene que ver principalmente con la frecuencia con la que se consuma. Si mi alimentación todos los días es salchichas y embutidos y yo no le mezclo nada más, pues no, es primero una alimentación que no es saludable, pero puedo comerla también. Y la acompaño de fibra, frutas, verduras, una alimentación balanceada, ejercicio, dejo de fumar, no tomo alcohol, pues nos va a ir mucho mejor. Esa es la importancia, es la dosis, la cantidad, la exposición de lo que estoy haciendo, que es quizá lo que hay que
sacar para la gente de esta información porque puede estar causando mucho pánico. El principal tipo de cáncer asociado a alto consumo de embutidos es cáncer colorectal, uno de los más frecuentes en la población, aunque también se estudia su vínculo con otras condiciones de salud. Cuando se cogen esas carnes y se les meten todos estos tipos de procesos, la sal para que se conserve, le echan otros químicos, se forman unos aminoácidos aromáticos que tienen las características y las posibilidades de inducir cambios en el material celular de las personas. Entonces, mientras yo los mantengo expuestos, pueden, al consumirlos, incluirse dentro del material genético. A este riesgo se suma el uso de altas temperaturas durante la preparación, como ocurre al asar, a la parrilla o freír. Disminuye el consumo de embutidos. Si usted comía embutido frecuentemente, ¿qué le parece si empieza a hacer un consumo de un par de unidades a la semana? 2 salchichas a la semana, 2 porciones de jamón a la semana, para que empiece a disminuir. Acompáñelo de comida real, coma bien, coma verdura, coma fruta, acompáñelo de carbohidratos que no estén procesados. El mensaje no es prohibir, sino regular el consumo, que sea esporádico, no diario, y tener en cuenta los demás hábitos de vida. Filtren muy bien la información y literalmente no traguen entero. Además, no es lo mismo las carnes que las carnes procesadas, porque algunas publicaciones de redes además están mezclando todo en un solo grupo como las carnes. Bien, los espero esta tarde en Conscientemente a las 4 para que conversemos sobre el ghosting. Ya saben, en nuestro canal de YouTube de Noticias Caracol en Vivo. Feliz tarde, Lucía. Ahí nos encontraremos, doctora Fernanda. Gracias. En otros temas, hay mucha expectativa en el país por las obras de ampliación y remodelación que se iniciaron en el Estadio Metropolitano, aquí en la ciudad de Barranquilla, la Casa de la Selección. Con esos trabajos, el escenario deportivo será uno de los más grandes y modernos de la región. Con 7 retroexcavadoras, 20 volquetas y suficiente recurso humano, comenzaron las demoliciones en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Son las obras de ampliación y remodelación para convertir este escenario deportivo en el más grande y moderno del país. Con más confort, más modernidad y más capacidad. Será un metro de 60.000 espectadores para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar al metro porque la cancha será una cancha híbrida. Además de la ampliación del aforo, el estadio tendrá camerinos remodelados, nuevas graderías, túneles, baños, un museo con la historia de la Selección Colombia y el Junior, entre otros espacios. Los barranquilleros tienen mucha expectativa con estas obras. Sino que es un símbolo de nuestra identidad costeña, de nuestra identidad barranquillera, y ya es hora, o ya era hora, que le invirtieran al estadio, de que pudiésemos ponernos al nivel de otros escenarios deportivos, no solamente a nivel regional, sino a nivel internacional, a nivel del mundo. También se están construyendo áreas arrendables destinadas a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales. Además, tendrá una fachada bioclimática tensada. El emblemático Metropolitano tendrá también la mejor tecnología para albergar eventos de talla mundial. Casa de la Selección Colombia, el mítico estadio de nuestro amado equipo Junior de Barranquilla, y pues esto va a ser un avance no solo aquí en Barranquilla, sino a nivel nacional y puede que internacional. La inversión es de 173.000 millones de pesos y la obra completa será entregada en 18 meses. El Mundo Hoy nos trae la visita de los reyes de España al lugar del accidente ferroviario que enluta a ese país. La desesperación de decenas de familias venezolanas que aún esperan la liberación de sus seres queridos. Y el invierno extremo que azota a buena parte del hemisferio norte. A 42 se elevó la cifra de víctimas mortales del descarrilamiento y choque de 2 trenes en el sur de España. Los esfuerzos ahora están centrados en identificar a las víctimas, mientras los expertos siguen indagando sobre las causas. Los reyes Felipe y Leticia visitaron el lugar del siniestro que enluta a la nación. El primer día de luto en España tras el mortal accidente ferroviario coincide con nuevas inspecciones para recopilar evidencia que ayude a identificar todos los pasajeros y a investigar las causas.
Los perros son pieza clave. Han sido desplegados hasta la zona cero en una tarea que para las autoridades es crucial: dar a cada víctima su nombre y apellido y a las familias un alivio en medio del dolor. Así lo explicó la Guardia Civil en Noticias Caracol en Vivo. Estamos centrando nuestros trabajos y nuestro esfuerzo en la identificación de las víctimas. Esta labor la estamos llevando a efecto a través de nuestro servicio de criminalística. Hoy se recuperaron 3 cadáveres de uno de los trenes, el que hace menos de 48 horas intentaba llegar de Madrid a la ciudad de Huelva. La angustia y ansiedad está segundo a segundo. Esta mujer se aferra a la esperanza de encontrar a su esposo con vida. La angustia, cada segundo que pasa se te hace eterno, cada minuto que pasa. Para otros, la desesperación toma más fuerza. ¿Cómo van? ¿Han podido levantar el tren del otro? Es que no dicen nada. Los reyes Felipe VI y Leticia llegaron a la zona del desastre, un día después que el presidente Pedro Sánchez hiciera lo propio. Por otro lado, el tiempo corre y 50 alumnos de la Academia de Cabos y Guardias donan sangre. La solidaridad es la otra cara de la tragedia. Los familiares de los presos políticos en Venezuela comienzan a desesperarse a las puertas de los centros de reclusión donde esperan la liberación de sus seres queridos. Pero además, una ONG que trabaja en esta causa denunció que hay unas 200 personas en condición de desaparición forzada. ¡Lleva mi vida, Señor! ¡Te entrego mi vida! El llanto desesperado de Belis Cano inundó las redes sociales. En carpas, en plena calle, duermen estas madres a las puertas de la Zona 7, sede de la Policía Nacional Bolivariana. Muchas no tienen recursos para comer. Denuncian que sus hijos están desnutridos y que los policías no les reciben alimentos, ropa ni medicinas. Los han estado castigando en no darle agua, no reciben medicamentos. Las madres que vienen del interior del país están al borde de la desesperación. Y a mis hijos porque no puedo más. Ya no puedo. Para ser sincera, delante de los ojos de Dios, me quise tirar en el metro porque yo no esperaba esto. La mayoría fueron detenidos en noviembre y a la fecha no han podido verlos ni verificar si se encuentran en esta sede carcelaria. Un contingente de la Policía Nacional Bolivariana se hizo presente en este centro de reclusión. Hasta ahora la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no ha hablado acerca de cuándo saldrían el resto de los presos políticos en libertad. En los últimos días, Rodríguez se ha concentrado en el tema económico y en hacer cambios en el gabinete ministerial. Designó otro ministro de Salud, de Ecosocialismo, Comunicaciones, Industria y Producción y en el Centro Internacional de Inversiones, dejando fuera de este despacho a Alex Saab y colocando a Calixto Ortega al frente de esta posición. El frío extremo azota con sus rigores a una buena parte del planeta. Una tormenta invernal paraliza el centro y nororiente de Estados Unidos, mientras la nieve provoca cancelaciones de vuelo en aeropuertos de Japón y récords de acumulación en Rusia. Una ráfaga de nieve convirtió esta autopista de Michigan en una trampa mortal. Sumada al hielo de la calzada, provocó que un centenar de vehículos chocaran en cadena en cuestión de minutos. Y es que una intensa tormenta invernal ha paralizado el centro y nororiente de Estados Unidos, manteniendo bajo algún tipo de alerta por frío cerca a 200 millones de personas. Los estragos se sienten también en los aeropuertos. En las últimas horas se han registrado más de 12.800 retrasos y 700 cancelaciones. Ya había empezado a nevar cuando salí de casa y era bastante fuerte. En el norte de Florida, tras una nevada inusual en el Panhandle, las temperaturas bajas continúan. Es el día más gélido en lo que va de este invierno. Muy sorprendida de ver tanta cantidad. Normalmente nunca se ve tanto así en Florida. Al mismo tiempo, en el oriente de Rusia aún lidian con los estragos de una nevada catalogada como apocalíptica. Los acumulados de nieve, productos de un ciclón, alcanzaron hasta 3 metros de altura. Mi carro está por ahí, en algún lugar de esos enterrado. Entre tanto, en España, las lluvias intensas han provocado inundaciones en el nororiente y el área mediterránea del país, con Cataluña, especialmente Girona, como la zona más afectada. Y en África, la situación es crítica en Mozambique, en donde las lluvias torrenciales han causado inundaciones devastadoras que ya dejan al menos 114 muertos y miles de damnificados en la última semana.
Sal de frutas Lua Plus trae pepitas de simeticona que no se disuelven en el vaso sino en tu estómago, aliviando más malestares. Alivio de Lua, alivio de una. A las 2 de la tarde, 24 minutos, lo invitamos a sacar su celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestros temas digitales. Hoy les hablamos sobre la multa que podrían pagar los ciclistas si cometen esta infracción. Lo ven ustedes ahí en pantalla, vean la información en nuestras plataformas, nos encuentra como @noticiascaracol en X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. 2 de la tarde, 51 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La Contraloría advirtió que faltan más de 100.000 millones de pesos para reparar a víctimas de delitos de lesa humanidad y secuestro cometidos por las FARC. Aseguran que, pese a las sentencias de la JEP, esa antigua guerrilla ha incumplido con la reparación. Y de por medio también, Luisa, hay unos dólares falsos. ¿Qué más dice el informe? Así es, Ana Milena, muy buenas tardes. Mire, con las sentencias de la JEP que fueron emitidas el año pasado, lo que tenía que garantizarse era 121.858 millones solo para garantizar la reparación de esas víctimas que estaban y que fueron evaluadas y acreditadas en estos casos. Sin embargo, faltan 101.858 millones de pesos que no se han garantizado por incumplimientos de las FARC y que el gobierno en su defecto tampoco podría garantizarlos hasta el momento, advierte la Contraloría. Lo que quiere decir es que disponible solo para reparar a las víctimas de estas dos sentencias o acreditadas en estas dos sentencias, solo hay 20.000 millones de pesos. Hay que decir que según cifras de la Federación de Víctimas de Colombia, solo con la sentencia 001 que habla de secuestros, hay 4.324 víctimas que se verían afectadas por este riesgo de incumplimiento. Además, se han realizado estudios que aseguran que en los bienes de la FARC, lo que se ha evaluado, estarían cerca de 13.5 billones de pesos. Así que ni la Contraloría ni las autoridades se explican por qué las extintas FARC no han podido cumplir, al menos con esa reparación de víctimas de estas dos sentencias emitidas el año pasado. Esto dijo la Contralora Delegada para Justicia. De 12.000 millones de pesos, han entregado 2.000. De los lingotes de oro y joyas, se comprometieron a entregar 440.000 gramos de oro. Han entregado 252.000. En el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722 bienes inmuebles. Han entregado 1. Las FARC se comprometieron a entregar $450.000, de los cuales 1.500, según nos certificó la SAE, son falsos. Las sentencias tienen varios sentidos. Uno, sanciones contra el antiguo secretariado de las extintas FARC, también la reparación de víctimas y, claro, la entrega de la verdad. Pues para la Contraloría, incluso para las mismas víctimas, no se ha dado cumplimiento a ninguno de estos tres actores. Hablamos con una de las víctimas que fue acreditada en una de las sentencias emitidas el año pasado. Esto nos dijo Marta Cubides. ¿No han recibido ningún tipo de reparación? En absoluto no hemos recibido ningún tipo de reparación. Para nosotros como víctimas y tantas personas que quedaron en la miseria, tantas personas que quedaron sin trabajo, sin empleo, tantos niños que no pudieron volver al colegio ni nada porque desafortunadamente el que proveía en el hogar estaba secuestrado, lo habían matado. Para ellos pasó transparente porque ellos ni para la JEP hicieron algo para que las víctimas fueran reparadas. Le preocupa también a la Contraloría que para este año la JEP tiene también una consideración de varias sentencias que serán emitidas, es decir, más víctimas acreditadas, pero la preocupación se concentra en que se necesitarían cerca de 500.000 millones de pesos para garantizar esa reparación de las sentencias del año pasado y las que van a emitir a este año y que aún no se sabe de dónde van a salir los recursos ante el incumplimiento de las extintas FARC. Luisa, gracias. Por otra parte, el presidente Gustavo Petro presentó un panorama preocupante sobre las finanzas públicas en caso de que la Corte Constitucional no avale la emergencia económica. Laura Rojas, ¿qué dijo el mandatario y qué responden los expertos? Buenas tardes. Mire, el presidente Gustavo Petro dice que al amparo de esa emergencia económica se decretaron varios impuestos con los que el Ministerio de Hacienda espera aumentar sus ingresos en 11 billones de pesos. Por eso considera que las cuentas de la nación no alcanzarían para todos los compromisos y que si la Corte Constitucional no le da vía libre a esa emergencia económica, el gobierno tendría que hacer fuertes recortes al presupuesto con impactos en sectores sensibles
sectores como la salud, educación, pensiones y compra de equipamiento para la seguridad. Además, recordó que en 2023 ya se recortaron 16 billones de pesos. En relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido. Hay derechos adquiridos. Y entonces, ¿de dónde se podría recortar? ¿De armas? No de los aviones, porque los aviones no los pagamos sino hasta dentro de 3 años, poco a poco, sino de las armas actuales que habría que comprar este año y el año entrante, inversión. Pero a este panorama del primer mandatario le llovieron críticas. Los analistas advierten que los 11 billones de pesos que genera la cuestionada emergencia económica representan solo el 2% del presupuesto para este año. El exministro de Hacienda de este gobierno, José Antonio Campo, insiste en revisar el gasto público y mejorar las proyecciones de recaudo. Considera que aún hay espacio para echarle tijera al presupuesto. Siempre hay flexibilidad en el presupuesto y la pregunta que tiene que hacerse el ministro de Hacienda en coordinación con el presidente de la República es qué se puede recortar. O sea, no hay la menor duda de que hay posibilidades de recortes. Por ejemplo, una cantidad impresionante de contratos a término fijo que han hecho en los últimos años. Muchos de los cargos se pueden recortar. En esa misma línea, otros expertos como el director de investigaciones económicas de Corfi Colombiana y el director del Observatorio Fiscal de la Javeriana aseguran que la clave para mejorar las finanzas es la reducción de la burocracia. Recuerdan que ya en otras oportunidades el gobierno ha reducido el gasto. En el año 2025, según Compra Eficiente, se crearon cerca de 150.000 nuevos contratos de prestación de servicio, es decir, cerca de 156.000 personas adicionales contratadas por prestación de servicios según Compra Eficiente, lo que equivale a 8 billones de pesos. Yo creo que ahí es donde tiene que estar el foco de reducción de gasto. Desde 2024 ha sido cierto que cuando se ha tenido que aplazar el gasto se ha enfocado en inversión porque es la parte flexible del presupuesto. Aplazar inversión es problemático porque a largo plazo la inversión es la que permite que la producción crezca más y más en el tiempo. El presidente Petro también cuestionó las decisiones sobre el manejo de las regalías que, según él, afectan la base fiscal y contradicen tanto los intereses de la nación como la urgencia ambiental. Laura, gracias. 2:58 p.m. El alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un intenso cruce de mensajes en redes sociales a raíz de un proyecto anunciado por el mandatario local. Esta es la historia. Esta fue la propuesta de construir un parqueadero subterráneo en el sector de Chambacú, en Cartagena, que desató un cruce de mensajes en la red social X entre el alcalde Dumec Turbay y el presidente Gustavo Petro. La posibilidad de parqueadero público, y es un parqueadero público subterráneo, es decir, estamos hablando de unos 2-3 pisos hacia abajo, es una obra de envergadura. El presidente Petro cuestionó la iniciativa, alegando que las inversiones deben enfocarse en los problemas de los sectores más vulnerables de la ciudad, como vivienda, espacio público y las inundaciones. El mandatario de los cartageneros respondió y señaló una por una las más de 20 obras que se están ejecutando en la ciudad, como el Gran Malecón del Mar, el proyecto de recuperación y renovación urbana del Nuevo Chambacú y la recuperación y el mantenimiento de los más de 200 canales pluviales y caños para evitar riesgos de inundación. Y es que, de acuerdo con el índice de competitividad de ciudades, que se refleja en la generación de empleo, el acceso a servicios de salud, la calidad de la educación y oportunidades para las familias, Cartagena obtuvo un puntaje de 5.58 sobre 10. Los puntos fuertes de Cartagena en términos de competitividad se consolidaron con la sofisticación y diversificación del mercado. Los puntos débiles y las alertas que presenta el índice se concentran en innovación, sostenibilidad ambiental y acceso al sector financiero. El alcalde Dumec Turbay defendió su propuesta del parqueadero subterráneo, asegurando que es necesario para mejorar la movilidad en el centro histórico y su área de influencia.
3 de la tarde en punto, en Tunja, se conoció un lamentable caso de feminicidio, donde el presunto autor de este hecho pasó varios días con el cuerpo de su compañera sentimental en una vivienda. El caso ya tiene una persona capturada. El pasado 29 de diciembre, en plenas fiestas de fin de año, Erika Jimena Moreno Barón fue vista por última vez entrando a su vivienda en el barrio Libertador en Tunja. Así quedó registrado en esta cámara de seguridad. Erika había dejado a su hijo pequeño en casa de sus padres, por eso la comunicación era constante con ellos, pero desde esta fecha las conversaciones disminuyeron y eran con unas palabras que la mujer no utilizaba. En ese momento su familia sospechó de que algo andaba mal. Yo le escribí, pero por ahí me escribían, pero no era ella. El 31, el primero, el 4, el día 4, yo ya no pude resistir y me fui para donde trabajaba y ya ella llega y me dice, no, la dueña, la propietaria, la patrona que era de ella me dice, no, ella está desaparecida, el 30 no volvió. La incertidumbre embargó a esta familia boyacense, quienes presentían que en la vivienda de su hija algo había pasado. Sin pensarlo dos veces y con autorización de la propietaria de la residencia, ingresaron y encontraron el cuerpo sin vida de Erika. Se analizaron 216 horas de video en donde se verificó minuto a minuto y donde se evidenció que la persona ingresó a la vivienda. Nos había dicho que tenía problemas y que ella se quería separar, que ella no quería más vivir con este señor, pero que el señor no se iba ni la dejaba. En medio de la investigación, las autoridades encontraron detalles escabrosos. Algunos testimonios de algunos vecinos y algunas personas que tenían conocimiento de la relación que tenían ellos dos y dan cuenta de que la persona estuvo hasta un día antes de que se encontrara el cuerpo sin vida en la vivienda. Allí cocinaba y estaba prácticamente conviviendo con el cadáver. Somos funcionarios de la Policía Nacional. El presunto autor de este feminicidio fue capturado en Bogotá y presentado ante un juez de la República, donde no aceptó los cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento mientras continúa la investigación. En Santander, el Hospital Internacional de Colombia recibió una importante certificación por la implementación tecnológica y de inteligencia artificial al servicio de los pacientes. Es el único y primer centro médico en el país en lograr esta certificación. Se trata de la certificación denominada Madurez Digital que entrega la organización global HIMSS, traducida al español, la Sociedad de Sistemas de Información de la Salud, quien revisa los esfuerzos de los hospitales y las clínicas para mejorar la atención a los pacientes. Lo que nos evaluaron fue más cómo estamos utilizando los datos de la historia clínica y de las diferentes herramientas tecnológicas para mejorar la toma de decisiones, cómo esos datos nos ayudan a predecir mejores resultados en salud. Parte de los méritos del Hospital Internacional de Colombia ha sido la implementación de consultorios inteligentes para que los médicos puedan dedicar más tiempo a revisar al paciente y no a digitar sus datos. Hemos implementado scribes, o sea, tecnología que permite a través de inteligencia artificial captar el ruido y las conversaciones ambiente de la interacción entre el paciente y el médico para poder organizar y estructurar mucho mejor la historia clínica, donde no exista una pantalla entre el paciente y el médico. 300 consultorios del HIC ya cuentan con cámaras inteligentes para supervisar a los pacientes. Aprovechamos la infraestructura que ya existe en nuestra institución, particularmente las cámaras, y con unos algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado nosotros para poder identificar un paciente en qué momento se está parando solo de la habitación, en qué momento intenta atravesarse por las barandas de la cama sin una supervisión, sin estar pendiente. La certificación global en madurez digital es la tercera que recibe este hospital y que lo acerca a un mejor reconocimiento de impacto mundial. Es muy retador. Hay 2 hospitales en el mundo que tienen cuádruple corona, 4 modelos de madurez en nivel 7, que es el nivel más alto de madurez digital. El Hospital Internacional de Colombia también es distinguido como el mejor centro de cardiología del país y ha atendido durante los últimos 5 años a más de 479,000 pacientes. 3:25.
Un padre y su hijo unieron talento e innovación para transformar la manera de construir en Colombia. Con materiales reciclados, Andrés y Alejandro Franco llevan vivienda digna, rápida y sostenible a zonas rurales del país. Hola, mi nombre es Andrés Franco. Mi nombre es Alejandro Franco y esta es nuestra historia. Desde hace 15 años, Andrés Franco y su hijo Alejandro pusieron en funcionamiento una innovadora estrategia de construcción con la idea de proteger el medio ambiente y facilitar la vida de las personas. Nació de la idea de poder crear un sistema de construcción liviano que se pudiera llevar a zonas apartadas de nuestro país, especialmente zonas rurales, donde sistemas constructivos tradicionales no llegan. ¿Qué los motiva? Generar impacto no solo ambiental, sino social. Lo bonito de esta empresa es que con un solo producto tú llegas a dos mundos. Son más de 4.000 aulas y viviendas de cisco de café y polímero reciclado que han sido armadas y han llegado a diferentes destinos en el campo colombiano. La gente vivía en condiciones muy precarias, en casas hechas con madera o plásticas, y pues ya esto es una casa digna. Como un Lego rápido y práctico, las familias arman sus casas, convirtiéndose en un hobby. Entre los 5 armamos la casa. Desde que llegó el material hasta que pusimos la última teja fueron 2 semanas. Queríamos algo totalmente revolucionario que nos permitiera mejorar nuestras condiciones. Por crear un material que aporta al medio ambiente y contribuir al bienestar de las personas, Andrés y Alejandro Franco son colombianos que hacen historia. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la nueva EPS, la más grande del país, acaba de advertir que le embargaron más de 2 billones de pesos en recursos para la atención de los pacientes. Nicole Buitrago nos cuenta a qué obedecen estos embargos. Nicole. Alejandra, son embargos amparados por 4 juzgados del país y que obedecen a 95 IPS que inicialmente presentaron demandas en ese proceso de intervención de la nueva EPS por incumplimientos. Más del 80% de estos prestadores son clínicas privadas. Lo que dice la entidad es que estos embargos se vienen realizando desde el mes de octubre, pero a la fecha ya comprometen la operación total de la entidad y el flujo de recursos. Lo que nos han manifestado también es que si estos recursos siguen embargados, no podrían pagar la operación de este mes ni seguir funcionando. Según la entidad, son recursos que se usan para pagar los servicios médicos a toda la red prestadora, a los gestores farmacéuticos, y dice además la nueva EPS que hoy tiene las cuentas bancarias bloqueadas y los recursos retenidos. Actualmente dependen únicamente del giro directo que les está llegando cada semana por esas prestaciones. Lo que ha hecho la entidad hasta el momento es informar a la Superintendencia Nacional de Salud, que recientemente aseguró que estos recursos del sistema no se pueden embargar, y también ya presentó la denuncia ante los entes de control. Han solicitado medidas urgentes para frenar estas decisiones judiciales. Feliz jornada, Daliana, y a ustedes gracias por acompañarnos. A las 7 de la noche nos encontramos en una nueva edición informativa, pero pueden seguir conectadísimos con los hechos del día a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.